a los señores abogados, a las partes procesales en esta causa. Se va a proceder a llevar a cabo la audiencia única programada para el día de hoy, 26 de septiembre, señalada a las 10 de la mañana. La presente audiencia se lleva bajo la dirección del magistrado que interviene en mi persona, doctor Juan Fidel Torres Tasso, juez titular del 9º Juzgado Constitucional de Lima. Asimismo, interviene en la presente audiencia la asistente de juez, la doctora Lucía Ramos Zacarías. A continuación, señores abogados, muy buenos días, señoritas abogadas. También vamos a proceder entonces con la presente audiencia única. Vamos a solicitarle, en este caso, a la señorita asistente que proceda a verificar la concurrencia de las partes y sus señores abogados. Correcto, señor magistrado. Buenos días. Se invita a la demandante, si se encuentra conectada, por favor, activar su cámara, identificándose, nombre completo y número de DNI. Muy buenos días, señor juez constitucional, a mi defensa y a los señores abogados presentes de la Procuraduría de la Junta Nacional de Justicia y al abogado Abanto. Mi nombre completo es Delia Milagros Espinosa Valenzuela, con DNI 1049-1984. Gracias. Correcto, muchas gracias, señora demandante. Asimismo, se invita al abogado de la parte demandante que puede identificarse, nombre completo y número de colegiatura. Muy buenos días, señor magistrado, señor asistente, a la parte que defiendo, que es la doctora Espinosa, mis colegas de la defensa, de la Procuraduría. Ante todo, muy buenos días. Mi nombre es Luciano López Flores. Mi registro del Colegio de Abogados de Lima es 24.795 y los demás datos procesales corren autos. Gracias. Me asiste en interconsulta la doctora Delia de Aceli Díaz Ruiz. Señor magistrado, buenos días a las partes presentes. Como bien señaló el doctor Luciano López, estoy en calidad de interconsulta. Mi colegiatura, número de registro 95233, del Colegio de Abogados de Lima. Correcto, muchas gracias. Se invita a la parte demandada, Procuraduría Pública de la Junta Nacional de Justicia. Puede identificarse, nombre completo y número de colegiatura, por favor, señor abogado. Buenos días con todos. Mi nombre es Alejandro Félix Lee Valencia, con registro CAL 90013. Y aquí muestro mi carnet de abogado. Muchas gracias. Alejandro Félix Lee Valencia, ¿correcto? Sí, doctora. Abogado de la Procuraduría. Correcto, muchas gracias. Asimismo, se invita al abogado de la litis consorte, apersonada al proceso, la doctora Liz Patricia Benavides Vargas. Si se encuentra conectado su abogado, por favor, identificarse, nombre completo y número de colegiatura. Señoría, muy buenos días, y a través de ustedes, buenos días a todas las partes presentes en la sala de audiencia virtual. Humberto Abanto Verástegui, con registro del Colegio de Abogados de Lima 38705. Casillas y 124291. Correo electrónico estudio@estudioabanto.pe, teléfono celular 998-450596. Abogado defensor de doña Liz Patricia Benavides Vargas. Correcto. Muchas gracias, señor abogado. Señor magistrado, se encuentran identificados las partes del proceso. Y sus abogados. Y sus abogados. Bien, muy bien. Habiendo dado cuenta respecto a la concurrencia de las partes y de los señores abogados y del procurador de la parte emplazada, vamos a continuar con la presente audiencia, procediendo a solicitar a la señorita asistente de juez que proceda a dar cuenta de la presente causa. Correcto, señor magistrado. El expediente en materia de la audiencia programado para el día de hoy es el número
10.506 del año 2025, seguido por la señora Delia Milagros Espinosa Valenzuela contra la Junta Nacional de Justicia, materia acción de amparo. En el presente proceso se ha solicitado como pretensión principal el cese de la vulneración de los derechos constitucionales al ejercicio pleno de la función pública, a la independencia funcional, al debido proceso y otros, como fiscal de la Nación ante la emisión de la resolución número 231/2025 de fecha 12 de junio del 2025, emitida por la Junta Nacional de Justicia. La segunda pretensión principal es se declare la nulidad e inejecutabilidad de la resolución número 231/2025 de fecha 12 de junio del 2025, que resolvió, artículo primero, declarar la nulidad de oficio de todo lo actuado, retrotrayéndose hasta antes de la emisión del informe de instrucción número 63/2024, debiéndose retroceder la causa al estadio de emitir nuevo informe instructor. Artículo segundo, se cancele y deje sin efecto la medida disciplinaria de destitución impuesta a la administrada Liz Patricia Benavides Vargas por su actuación como fiscal de la Nación, quedando rehabilitada respecto de su título para su inmediata reincorporación a su institución, siempre y cuando no exista mandato judicial o administrativo en contrario. Artículo tercero, oficiar a la fiscal de la Nación para que reponga a la señora Liz Patricia Benavides Vargas en el cargo de fiscal de la Nación. Como pretensión accesoria, se ordene a la Junta Nacional de Justicia que emita una nueva resolución que sea conforme a la Constitución Política del Perú y, por tanto, no implique una vulneración a sus derechos constitucionales que tiene como ciudadana en ejercicio de la función pública y en el cargo inherente de fiscal de la Nación. Cabe precisar que en el proceso se han hecho dos precisiones sobre las presentes pretensiones, las cuales constan en el expediente conforme a los escritos presentados por la parte demandante. Con fecha 11 de julio del 2025, precisión de petitorio y otros. Asimismo, con escrito del 20 de agosto del 2025, precisión de petitorio. En el presente proceso se ha corrido traslado a la parte demandada, la Junta Nacional de Justicia, quien ha contestado la demanda. En la contestación ha formulado las siguientes excepciones que voy a dar. Excepción de falta de legitimidad para obrar activa y de falta de agotamiento de la vía previa. Asimismo, ha efectuado un pedido de sustracción de la materia. En el trámite del proceso se ha apersonado también como litis consorte facultativa la señora Liz Patricia Benavides Vargas, la cual ha sido emplazada con la demanda y ha formulado la solicitud de conclusión del proceso por sustracción de la materia. Señor magistrado, estas son las principales actuaciones procesales que debo dar por. Bien, señorita asistente, ¿ha habido la absolución de los traslados de la sustracción de la materia por las partes? Sí, han formulado escritos de absolución del traslado de pedido de conclusión del proceso por sustracción de la materia, los cuales están siendo realizados. Para ser evaluado, resuelto. Dado cuenta en el día, ¿no? Correcto. Muy bien, gracias señorita asistente de juez. Vamos a proceder en consecuencia a continuar con la audiencia única, habiendo dado la dación en cuenta de la señorita asistente, vamos a proceder con la continuación. Y conforme lo previsto
por el Código Procesal Constitucional vigente, artículo 12, vamos a proceder al traslado respectivo o en todo caso la absolución oral para que informe oralmente el abogado que patrocina a la parte demandante, en este caso el doctor López, que patrocina a la doctora Delia Espinosa, se sirva, fuera tan amable, absolver las excepciones de, doctora asistente, tenemos las excepciones de Falta de legitimidad para obrar. falta de legitimidad para obrar activa, ¿no? Y también la excepción de falta de agotamiento de la vía previa. Y también debe absolver, en todo caso, oralizar lo que ya ha hecho por escrito, seguramente conforme al escrito que hemos visto en la fecha, la solicitud o la conclusión del pedido en cuanto a la conclusión del proceso por sustracción de la materia. En este estado, vamos a conceder el término por ser dos excepciones y un pedido de sustracción de la materia al señor abogado de la parte demandante, doctor Luciano López Flores, para que 10 minutos más o menos razonables, si hay un tiempo adicional me lo solicita, a efectos de poder darle el tiempo requerido para que usted absuelva oralmente las referidas excepciones. Señor abogado de la parte demandante, doctor López Flores, puede usted absolver oralmente las referidas excepciones. Muchísimas gracias, magistrado. Con su venia, yo le propongo lo siguiente. Para poder entender bien cuál es el planteamiento nuestro de la absolución de las excepciones, yo muy rápidamente voy a hacer una focalización de lo que estamos debatiendo, porque solamente así se va a poder entender cómo estamos contradiciendo ambos medios de defensa de forma, si a usted le parece. Entonces, con ello, magistrado, también con su venia, le pediría me permita hacer una proyección en pantalla. ¿Le parece? Adelante, tiene la autorización. Muy amable. Ok. Magistrado, estamos viendo pantalla. Bueno, mire, es muy importante, sobre todo dado que la señorita asistente de su judicatura ha dado cuenta de que nosotros hemos hecho una serie de precisiones sin variar el objeto de debate, como es lógico. Y lo hemos hecho básicamente porque en este proceso los hechos se han dado de una manera muy dinámica. Los hechos se han estado desarrollando desde el 16 de junio, en que nosotros tomamos conocimiento de la resolución que usted ve en pantalla, que es la resolución 231. ¿Qué cosa es lo que nosotros estamos concentrando? Y por eso es que, como usted ve en la presentación, incluso el título lo dice así de claro, focalización del debate constitucional. Nosotros lo que estamos cuestionando en esta demanda de amparo, a la luz de todo el desarrollo de los hechos acontecidos desde que planteamos la demanda y con posterioridad, es básicamente la constitucionalidad del artículo 3º de la resolución 231-2025 JNJ y sus efectos. Y es un control constitucional porque indudablemente afecta los derechos fundamentales de la doctora Espinosa, que voy a explicar a continuación. Entonces, en realidad, señor juez, para que quede muy claro, nosotros estamos en este amparo cuestionando como un acto inconstitucional el artículo 3º de la resolución 231-2025 JNJ. Debo dejar constancia, magistrado, que eso no significa que nosotros estemos ya como ciudadanos, como abogados, como hombres de derecho, reconociendo que la 231 es una resolución válida en su integridad. No, pero no lo consideramos por si acaso y dejamos expresa constancia de eso. Lo que estamos diciendo es que para efectos del debate constitucional en su judicatura, el foco de la atención debe recaer sola y estrictamente sobre el artículo 3º y sus efectos. Dicho esto, entonces, la contradicción que ocurre entre el artículo 3º y unos actos administrativos dictados por la Junta de Fiscales Supremos, que básicamente son el Acuerdo 6579-2024 y la resolución de la Junta de Fiscales Supremos 058-2024, que lo que hicieron fue designar en uso de las competencias constitucionales que le da el artículo 158 de la Constitución, designó por el periodo constitucional de 3 años a la doctora Espinosa como fiscal de la Nación.
Esto, ¿qué cosa es lo que ha derivado? Entonces, para que usted lo pueda tener incluso en gráfico. Señor, como ve, entonces la causa es el artículo 3º y eso ha generado unas consecuencias jurídicas. Por eso digo que el control constitucional es sobre el artículo 3º y sus efectos. Básicamente, dos consecuencias o dos efectos. Por un lado, la ejecución forzada del artículo 3º y por otro lado, el inicio de un procedimiento disciplinario. El estado actual de cada situación es, por un lado, el de la ejecución forzada. Es un procedimiento que todavía está pendiente de ejecución. La verdad que la Junta Nacional de Justicia no nos ha dicho nada más sobre el particular, como es de público conocimiento. Esa ejecución forzada quedó suspendida, pero por un acto judicial ajeno a este proceso de amparo, que es que la señora pues tiene varias carpetas de investigación fiscal y en una de ellas se generó una suspensión judicial que luego fue apelada y en la Corte Suprema, en instancia de apelación, revocó esa decisión. Pero eso fue lo que generó que la ejecución forzada se suspenda. Y por otro lado, sí. Doctor Luciano López, doctor, con todo respeto, eso usted lo puede poner en la cuestión de fondo. Sería tan amable para poder seguir el orden correcto de que debe llevar la audiencia, absolver las excepciones y después va a llegar la etapa para que usted pueda explicarnos. Correcto, lo que pasa, correcto, lo voy a hacer ahorita, pero se lo estoy explicando por qué. Porque estoy tratando, por un lado, señor, de que usted pueda advertir por qué los efectos hacen, primero, que no exista sustracción de materia. Y en segundo lugar, me voy a adelantar con cargo. Continúe, doctor. Sí, por eso le decía, para poder entender por qué no hay sustracción de materia y para poder entender por qué las excepciones tampoco tienen lugar, inexorablemente tengo que hacerle un resumen de la controversia. Por eso es que, si me permite continuar. Muchas gracias. Entonces, como usted puede ver, entonces, retomando, la ejecución forzada se suspende en un momento, pero por una medida fuera del amparo. Pero nadie nos ha dicho formalmente que la suspensión no se pueda retomar, perdón, que la ejecución forzada no se pueda retomar. Por otro lado, está el inicio de un procedimiento disciplinario que solamente tiene como acto típico el supuesto incumplimiento del artículo 3º. Entonces, de esa manera, ¿qué cosa es lo que ha pasado actualmente? Por eso le decía, durante el transcurso del desarrollo del proceso, paralelamente se han desarrollado una serie de casos, porque tenemos investigación preliminar concluida, el procedimiento disciplinario con miras a institución se acaba de abrir, y como es de público conocimiento, el día viernes ocurrió una suspensión provisional del cargo de la doctora Espinosa por el periodo de 6 meses. Entonces, los efectos de la nulidad han tenido este problema que repercute en los derechos fundamentales de mi patrocinada, porque fundamentalmente es un acto que no tiene motivación. Y no tiene motivación, señor, porque concretamente hay una norma, que es el artículo 12.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, que establece un límite a los efectos retroactivos de la nulidad. Y eso, señor, yo me voy a adelantar un poco para luego regresar en todo caso, porque eso no se ha tomado en cuenta y por eso que no hay debida motivación, porque si uno revisa los 33 numerales de la resolución 231, usted va a poder verificar que no dice absolutamente nada de cómo así sale el famoso artículo 3º en la parte resolutiva, porque no existe motivación sobre el efecto retroactivo, porque el derecho de la señora Benavides debe estar por encima del de la señora Espinosa, y en base a qué se pueden haber dejado de lado el límite del efecto retroactivo. Esto incluso también ha llamado la atención, que si bien es un tema que tiene que ver con la medida cautelar, sin embargo la tercera sala constitucional de Lima ha puesto también el ojo sobre ese tema, porque como ve en pantalla, lo que ha dicho es, oye, revisen pues, con todo respeto le ha ordenado su judicatura, que revise adecuadamente cómo es esto de los efectos del artículo 3º, porque indudablemente doctor, doctor Luciano López, disculpe. Pero déjeme terminar para que pueda entenderlo. Es que a eso voy, con las excepciones yo regreso. Le vuelvo a repetir que doctor, un momentito, doctor, disculpe, escúcheme un momentito, doctor Luciano López, con todo respeto. El doctor Humberto Abanto ha levantado la mano. Doctor, ¿va a interrumpir alguna precisión? Señoría, perdóneme, señor. queremos debatir el fondo de la cuestión.
pasemos al fondo de la cuestión, pero ahorita tenemos un tema puntual. Entonces, estamos discutiendo de si la sala ha dicho o no sobre el fondo de la resolución. La pregunta es puntual sobre las excepciones son ¿No lo puntuales. escuchamos bien, doctor? ¿Me escucha su señoría? Ahora sí, doctor. Le decía que las excepciones son puntuales. El doctor López, con el respeto y el aprecio que se le tiene, está explicándonos sobre la validez o invalidez del artículo 3 de la resolución, lo que es el fondo de la discusión. Por eso, doctor, por eso le he hecho requerimiento, doctor Abanto. Doctor Luciano López, por favor, nuevamente le pido que absuelva las excepciones propuestas y después usted en la parte oportuna va a poder desarrollar esta Correcto. argumentación. Entonces, por mire, favor. correcto. Tan Ok. amable. Voy a centrarme en el punto, pero ahorita que voy a explicarlo, usted va a poder verificar por qué estaba aludiendo a los temas de fondo. Bueno, voy al tema de la legitimidad. Lo que pasa es que como usted ve en pantalla, en lo que concierne al tema de la legitimidad, la Procuraduría fundamentalmente lo que dice es que nosotros no tenemos legitimidad para poder solicitar la nulidad total de la resolución 231. Por eso es que, como bien ha dado cuenta la señorita asistente de juez, nosotros hemos hecho precisiones al petitorio mediante escritos 4 y número 5 que han sido proveídos por su despacho de manera positiva. Y por eso que fijada la litis, incluso el propio procurador al momento de absolver ha absuelto incluso esos términos de las precisiones del petitorio, nosotros nos hemos focalizado concretamente en el artículo 3º. Por eso es que yo estaba explicando grosso modo la parte de fondo para que se pueda entender por qué nosotros consideramos que, por ejemplo, la excepción de falta de legitimidad para obrar vendrían infundada a la luz de las precisiones del petitorio, porque solamente así se va a poder entender. Bueno, pero en todo caso, señor, es bastante evidente que esta primera excepción, a la luz de las precisiones del petitorio, y que grosso modo ya me he encargado algo de bosquejar, puede advertir de que definitivamente sería manifiestamente infundada. Porque, repito y en síntesis, nosotros estamos cuestionando por ser violatorio de los derechos fundamentales de la doctora Espinosa a la debida motivación, a la defensa, al ejercicio pleno de la función pública y obviamente a los principios de proscripción de la arbitrariedad y de seguridad jurídica, el artículo 3º de la resolución 231-2025 JNJ y sus efectos, que concretamente son, por un lado, la ejecución forzada y por el otro lado, el inicio de un procedimiento disciplinario en el que hoy está suspendida y ya se ha iniciado en su fase con miras a una destitución. Entonces, por esas razones, como estamos focalizados en ello, esta excepción vendría infundada. Quizá ahora puede entender por qué yo me estaba abocando al tema de fondo para poder explicar la excepción. Respecto de la falta de agotamiento de la vía previa, básicamente lo que está diciendo la Procuraduría es de que nosotros deberíamos esperar a que, por un lado, en lo que se refiere a la ejecución forzada, dice la Procuraduría que nosotros deberíamos personarnos como un tercero administrado. Y por otro lado, respecto al inicio del procedimiento disciplinario, está diciendo que nosotros, al menos cuando él ha absuelto la excepción, todavía estábamos en la fase de la investigación preliminar. Entonces, lo que señala la Procuraduría en su excepción, en ese momento, es que nosotros debíamos realizar el descargo correspondiente y luego esperar a ver qué cosa es lo que pasa con él, si se inicia o no se inicia el procedimiento disciplinario y sancionador. Claro, en el momento en el que él plantea la excepción que está ahorita absolviendo. Pero como ya le dije, y es de público conocimiento, los hechos se han desarrollado de una manera bastante vertiginosa desde la interposición del amparo, en el momento en el que él plantea la excepción e incluso a la fecha en que estamos celebrando esta audiencia. Por eso es que en la precisión del petitorio, que ya hemos hecho oportunamente y que su judicatura, repito, ha proveído, nosotros básicamente estamos cuestionando, como le digo, el artículo 3º, que es la causa y sus efectos. Por un lado, la ejecución forzada y por otro lado, el inicio del procedimiento disciplinario. Entonces, de ese punto de vista, señor, como usted lo puede ver en pantalla, para nosotros el artículo 3º es un hecho típico de relevancia constitucional, porque por su sola emisión ha desplegado cuando menos dos efectos
inmediatos y gravosos en la esfera de los derechos subjetivos de carácter constitucional en mi patrocinada que ya indiqué. Entonces, desde ese punto de vista, señor, no tenemos nosotros que agotar alguna vía previa. ¿Por qué? Porque el control constitucional recae sobre el artículo 3º y, por tanto, sobre los efectos que éste ha desplegado. Y eso, a su vez, permite entender por qué no hay sustracción de materia, pues. ¿Por qué? Porque la sustracción de la materia, fundamentalmente, una de sus características, y me aboco concretamente a ella, tiene que ver con la posibilidad de que o la agresión haya cesado, o por otro lado que se haya tornado irreparable. En estos momentos todavía no es irreparable. Al menos por el momento no lo es. Podría serlo, pero todavía no lo es. Al menos hoy, 26 de septiembre, a las 10:28 de la mañana. ¿Por qué? Porque si usted ampara los derechos fundamentales de la señora Espinosa y usted declara, por tanto, que este artículo 3º es inconstitucional, entonces inmediatamente ese acto deja de ser típico, por un lado, de cara al disciplinario, y deja de ejecutarse forzadamente por otro. Por eso es que le digo que es un tema que recae sobre el acto y sobre sus efectos. Por eso es que todavía la amenaza sigue siendo actual. Tan actual es que por eso yo he hecho una referencia hace un momento, y en todo caso voy a regresar sobre ello después, a la resolución que ha dictado la sala, porque de lo contrario, pues la sala no hubiera declarado la nulidad de la resolución dictada por su judicatura, le hubiera dicho usted que vuelva a proveer la medida cautelar, porque una de las características de la medida cautelar es el peligro en la demora. Entonces, por eso es que hago reminiscencia a ello. No lo estoy haciendo porque estoy saliendo de foco o algo por el estilo, sino que de esa manera se puede acreditar también que evidentemente no solo estas excepciones son infundadas, sino sobre todo de que la causa tiene plena actualidad. Tan actuales que dentro de sus efectos desplegados, mi clienta lamentablemente está suspendida en su cargo. Y por eso ya está un fiscal interino, subrayo. Porque evidentemente, pues, está dependiendo de lo que su judicatura constitucional pueda amparar. Eso es, señor, por eso es que, perdóneme, por eso que yo he querido, en realidad, referirme al fondo del tema al inicio, para que se pueda entender todo, pues, porque si no, perdóneme, yo de frente iba a las excepciones, cómo se entiende el contexto, ¿no? Pero en todo caso, voy a regresar sobre el fondo del asunto, de acuerdo a cómo usted va dirigiendo el debate. Gracias. Gracias, doctor Luciano López. Ha cumplido con absolver oralizar la absolución de las referidas excepciones planteadas, así como el pedido de conclusión del proceso por sustracción de la materia. Por un principio de equidad, y esto siendo una audiencia única en un proceso constitucional, vamos a concederle 5 minutos al señor procurador de la Junta Nacional de Justicia para que pueda sustentar oralmente también el pedido de sustracción de la materia, de conclusión por sustracción de la materia, y de igual manera el doctor Abanto también ha solicitado también han solicitado conclusión por sustracción de la materia, y él también tendrá 5 minutos para que pueda sustentar su pedido. Adelante, señor procurador de la Junta Nacional de Justicia. Muchas gracias, doctor. Bueno, en el presente caso debe, en principio precisarse, ¿no? En su último escrito, el último escrito que se nos ha notificado, la parte demandante efectúa una precisión, señalando que la pretensión principal, la única pretensión principal, está referida a la nulidad del artículo 3º de la resolución 231/2025. En ese sentido, se debe tener en cuenta que ese artículo 3º, a la fecha, es inejecutable, por distintas razones. En primer lugar, con fecha 25 de junio del 2025, se suspendió temporalmente en el cargo a la señora Patricia Benavides, y evidentemente desde esa fecha ella no podía ser repuesta ni como fiscal suprema ni como fiscal de la Nación. Entonces, no se podía ejecutar ese extremo de la resolución. Posteriormente, con fecha 1 de julio del 2025, se cumple el plazo de 3 años por el cual había sido designada
la señora Patricia Benavides para ejercer el cargo de fiscal de la Nación. Consecuentemente, tampoco, ¿no?, en ese aspecto podía ser repuesta como fiscal de la Nación porque evidentemente ya había vencido el plazo por el cual fue designada, ¿no? Y finalmente, la señora Patricia Benavides fue repuesta no como fiscal suprema, no como fiscal de la Nación. En ese sentido, la realidad de los hechos es que el artículo 3º, ¿no?, de la resolución 231-2025 devino en inejecutable por distintas situaciones que ya he explicado, ¿no? Y por ende no podría producir efectos jurídicos respecto a la situación concreta de la demandante, ¿no? En ese sentido, es evidente que en el presente caso ha operado la sustracción de la materia, ¿no?, teniendo en cuenta que el punto central de la demanda está referido justamente al artículo 3º de la resolución 231. Al ser inejecutable, no hay ni vulneración ni amenaza de vulneración de los derechos de la demandante. Por ende, la presente demanda debe ser declarada improcedente en ese aspecto. Muchas gracias. Está apagado su micrófono, doctor. Señor, está muteado. Doctor, le indico que tiene 3 minutos para poder sustentar también las 2 excepciones planteadas por su Procuraduría. Claro. Bueno, en relación a las excepciones, la primera está referida a la falta de legitimidad para obrar activa de la demandante, porque inicialmente demandó la nulidad total de la resolución 231-2025, cuando en realidad solamente le afectaba el artículo 3º, ¿no?, según la narración de su demanda, ¿no? Entonces, en ese sentido fue nuestra excepción, y en realidad la parte demandante ha reconocido este hecho, ¿no?, porque justamente en la última precisión que efectuó de su demanda, ha señalado que su demanda simplemente cuestiona el artículo 3º. En otras palabras, ha reconocido la posición de esta Procuraduría, ¿no? Y por el contrario, no debería ser declarada infundada, sino fundada, ¿no?, porque evidentemente había un reconocimiento que solamente el debate debe ir en torno al artículo 3º. Ahora bien, en cuanto a la excepción de falta de agotamiento de la vía previa, administrativa en este caso, hemos señalado pues que la demandante debió recurrir previamente al amparo a la vía administrativa, ¿no?, cuestionando en todo caso si ella consideraba que el artículo 3º de la resolución 231 le afectaba, debió oponerse, ¿no?, y ejercer los medios de defensa dentro del procedimiento administrativo, y ello ha sido incluso corroborado por la propia demandante, porque con fecha 27 de junio de 2025 se opuso formalmente a la ejecución de la resolución 231, específicamente el artículo 3º, mediante un oficio, ¿no? Y a lo largo de, incluso después de la presentación de la demanda, ha presentado una serie de oficios, ¿no?, que buscaban justamente cuestionar la ejecución de la resolución 231, ¿no?, lo que evidencia que en efecto la demandante, antes de agotar la vía previa, recurrió al amparo, ¿no? Entonces, queda claro pues que también se ha configurado un supuesto de improcedencia por la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa. Muchas gracias. Bien, gracias, señor Procurador. En esta etapa vamos ahora a conceder el uso de la palabra al doctor Humberto Abanto. Doctor, tiene 5 minutos para que usted sustente sobre todo el pedido de sustracción de la materia formulado por su parte. Adelante, doctor Abanto. Su señoría, muy puntualmente, dado que se ha enfocado el debate y que la pretensión de la parte demandante se ha tornado menos ambiciosa y mucho más modesta en el sentido de dirigirse exclusivamente sobre el artículo 3 de la resolución en debate, lo que corresponde es establecer un punto central, y es la doctrina del Tribunal Constitucional a propósito de qué significa el cese de la agresión. Y voy a citar, por ejemplo, la sentencia 1272-2023, acción de amparo, en la que se señala que una de las interpretaciones de la sustracción de la materia es el cese de los hechos que en su momento sustentaron la interposición de la demanda. Si partimos de esta premisa mayor y la demanda está dirigida a
que no se restituya a la señora Benavides en la posición de fiscal de la Nación, y el mandato de la señora fiscal de la Nación, tema que se ha soslayado por parte de la demandante, venció el 1 de julio de este año. Resulta que es imposible que esa ejecución se lleve adelante. Y como es imposible que esa ejecución se lleve adelante, y además nosotros, me refiero a mi defendida y a su defensa, no hemos pretendido ante la Junta Nacional de Justicia la ejecución de ese extremo, sino que nos hemos limitado a aceptar, como corresponde, la reincorporación de la doctora Liz Patricia Benavides Vargas, quien, tomo acá el dicho del doctor López, tiene varias carpetas fiscales abiertas por su defendida y se ha conformado con reincorporarse como fiscal supremo. Esta situación no tiene ninguna prosperidad. Ahora, lo que encontramos, su señoría, y sí queremos subrayar esto previamente a entrar al debate de fondo, es que el doctor López nos dice que él ha precisado su pretensión, pero nos señala una precisión que supone una modificación de la demanda fuera de la regla del artículo 428 del Código Procesal Civil. Porque si usted mira la demanda original, esa coletilla de "y sus efectos" no está. Y cuando él hace su precisión, la demanda ya nos había sido notificada a todos. Ocasión en la que precluyó toda posibilidad de modificar el petitorio. Por lo tanto, la pretensión que está en juego, la única que está en juego, es la agresión supuesta. La causa petendi sería la agresión que supone la orden de la Junta Nacional de Justicia de restituir a la señora Benavides en la posición de fiscal de la Nación. Si esa es el hecho incontestable, es que el mandato de la señora Liz Patricia Benavides Vargas como fiscal de la Nación se extinguió el 1 de julio de este año. Por lo tanto, no hay posibilidad de que el derecho que invoca, de que los derechos que invoca la señora Espinosa y su defensa se vean afectados, vulnerados o de cualquier manera menoscabados, de suerte tal que se da esta situación de la que habla el Tribunal Constitucional, el cese de los hechos que en su momento dieron origen a la demanda. Por lo que corresponde, ajustándose a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional, acoger esta solicitud, esta excepción de sustracción de la materia. Muchas gracias, su señor. Muy bien, gracias, doctor Humberto Banco. ¿Me permite una réplica, por favor? Vamos a dar una réplica, a pesar que estamos en la etapa por un tema de garantías procesales de iguales derechos. Una réplica, doctor Luciano López, de 2 minutos, ¿no? Y después al señor procurador 2 minutos, y finalmente al doctor Humberto Abanto en esta etapa, ¿no? Que es la etapa de excepciones y pedido de sustracción de la materia. 2 minutos, doctor Luciano, espero que sean suficientes. Sí, muy rápido. Mire, con relación al tema de lo que es la sustracción de la materia, porque eso me parece medular. A ver, el señor procurador ha dicho fundamentalmente de que, y lo he tomado literal, ¿ah? Dice, la realidad de los hechos es que en estos momentos esos términos son inejecutables. Eso es lo que ha señalado. Señor juez, yo creo que aquí hay que tomar en cuenta cuál es la naturaleza del proceso de amparo. Creo que eso no hay que perderlo de vista. El proceso de amparo es un proceso que funciona, la lógica es la de ser una tutela de urgencia, fundamentalmente. Es una protección rápida e inmediata frente a una situación, vamos a llamarla límite. Frente a esas situaciones, el control constitucional actúa justamente mirando de una manera muy flexible, por eso es que no tiene la misma lógica de los procesos civiles. Y aquí voy un tanto también respondiendo, por otro lado, la observación del doctor Abanto sobre la aplicación del artículo 428 del Código Procesal Civil.
Claro, que eso tiene la lógica en los procesos civiles. Los procesos constitucionales de la libertad tienen otra lógica. Nosotros, por ejemplo, y a través de la doctora Díaz, tenemos incluso un pronunciamiento de un caso muy reciente, dictado por la primera Sala Constitucional de Lima, en un procedimiento en el cual justamente dice eso y dice que incluso puedes tú modificar o ampliar la demanda después. Nosotros no hemos hecho ninguna ampliación ni nada por el estilo, hemos hecho precisiones fundamentalmente. Pero voy al punto. Entonces, nosotros, señor, no estamos, o al menos le planteamos a usted como juez constitucional que tomando como base que este es un proceso de urgencia, que es muy flexible, que no responde a la lógica de los procesos civiles, tome en cuenta que en realidad aquí lo que hace actual la tutela tiene que ver con el despliegue de los efectos. Por eso es que nosotros hemos pedido en la precisión del petitorio la nulidad del artículo 3º. Y sobre eso se ha abierto el contradictorio, tanto así que el señor procurador, al momento de contestar la demanda, él toma en cuenta ese planteamiento y lo contesta. Así está en la fijación de la litis a la luz de el propio ejercicio del derecho de defensa de la Procuraduría de la Junta Nacional de Justicia, y ahí está su escrito, usted lo va a poder revisar. Entonces, desde ese punto de vista, como nosotros estamos pidiendo la nulidad del artículo 3º, por eso es que hemos hecho en la precisión del petitorio lo que concierne a las consecuencias accesorias. ¿Y eso qué tiene que ver? Obviamente, pues entonces que también se invalide la parte de la ejecución forzosa y cualquier procedimiento disciplinario que se haya abierto. ¿Por qué? Porque indudablemente solo puede ser un acto típico el artículo 3º si es que este no es invalidado. Pero si es invalidado, indudablemente va a arrastrarlo. Entonces yo no estoy cuestionando el disciplinario en su contenido, lo que estoy diciendo es como consecuencia. Por eso está planteado así en el petitorio, eso es lo que hace que esta litis tenga actualidad. Y desde ese punto de vista, entonces, indudablemente, la primera excepción, que es de la falta de legitimidad para obrar, se va. Y la de falta de agotamiento de la vía administrativa, por la naturaleza de tutela de urgencia del amparo, hace pues que yo no tenga que estar agotando ninguna vía administrativa. Primero, porque además, y eso es una de las cosas que se han cuestionado, tanto a nivel de los medios de comunicación, y además lo hemos dejado constancia también en los recursos presentados en este proceso, es que nosotros, sin ser parte de ese procedimiento, hemos terminado siendo afectados. O sea, la doctora Espinosa ha terminado siendo afectada. Entonces, ¿qué vía administrativa tiene que votar? ¿Por qué se le tendría que exigir? Aparte que es una situación de urgencia, que es la naturaleza del amparo. Porque si vamos a mirar el procedimiento, este procedimiento propio del proceso de amparo como una lógica civil, bueno, claro, pues agota vía administrativa y todo lo demás, y espérate a que te destituyan, y luego ya pues haces tu contencioso, ¿no? Entonces, si ese es el enfoque, se vació de contenido totalmente el proceso de amparo, e incluso sería un incumplimiento de una obligación internacional, que es el artículo 25 de la Convención Americana. Toda persona tiene un derecho a una tutela rápida, sencilla y eficaz. Justamente porque es sencilla, es que estos procesos son flexibles y no responden a la lógica de los procesos civiles, menos a la de los penales. Por eso, señor, es que nosotros en esta réplica le decimos, mírelo de esa manera, porque además esa es la obligación, esa es la naturaleza de este tipo de procesos. Gracias. Bien, gracias, doctor Luciano López. Pasamos con el señor procurador, abogado de la Procuraduría Pública de la Junta Nacional de Justicia. El mismo tiempo que ha utilizado el doctor Luciano López, doctor. Muchas gracias. Bueno, voy a ser puntual en cuanto al tema de la falta de agotamiento de la vía previa. Como hemos dicho, la alegada amenaza, ¿no?, cierta e inminente que señala la parte demandante es justamente la reposición de la señora Patricia Benavides como fiscal de la Nación, porque el artículo 3º expresamente dice, ¿no?, oficiar a la fiscal de la Nación para que reponga a la señora Patricia Benavides como fiscal de la Nación. ¿Esto sucedió en algún momento? No sucedió. Y no podía suceder. ¿Por qué? Porque la encargada de ejecutar el acto en principio era la propia demandante.
El propio artículo 3 lo dice, ¿no? Oficiar a la fiscal de la Nación, reconociendo su calidad de fiscal de la Nación, para que ella ejecute el acto. Y evidentemente ella no lo iba a ejecutar y no lo hizo, ¿no? Entonces, ¿de qué amenaza cierta e inminente hablamos, ¿no? Se habla mucho, ¿no? La parte demandante lo señala, de una presunta ejecución forzosa. ¿En qué momento ha habido ejecución forzosa? Nunca hubo ejecución forzosa. La demandante continuó ejerciendo el cargo de fiscal de la Nación hasta hace poco, ¿no? Que si bien ha sido suspendida, ha sido por un tema disciplinario, no por la ejecución del artículo 3 de la resolución 231, ¿no? Aquí la parte demandante confunde, ¿no? Como un acto de ejecución el inicio del procedimiento disciplinario, pero no es así. El inicio del procedimiento disciplinario tiene otra naturaleza y está abocado principalmente al análisis de las conductas desplegadas por la demandante en el cargo de fiscal de la Nación, ¿no? Y fiscal supremo. En ese sentido, en realidad no ha habido pues un agotamiento de la vía previa porque, como hemos dicho, la propia demandante, después de presentada la demanda, cuestionó la ejecución de la resolución 231, ¿no? Del artículo 3, porque presentó un oficio el 27 de junio. Ahora, la demanda es del 18 de junio. Ella misma, ¿no?, ha reconocido a través de sus actos que efectivamente tenía la posibilidad de agotar la vía previa, tenía la posibilidad de cuestionar la ejecución, ¿no? Y lo hizo efectivamente el 27 de junio y en varias otras fechas a través de diversos oficios. Entonces resulta evidente que no había una amenaza cierta e inminente, porque se podía cuestionar el acto de ejecución. Por ello, en ese extremo, ¿no?, la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa debe ser declarada fundada. Y en cuanto al tema de la sustracción de la materia, igual, ¿no? Reiterarme que desde el 1 de julio no se podía ejecutar porque la señora Patricia Benavides ya había cumplido el plazo para el que fue designada. Y antes de eso, incluso desde el 25 de junio, ya había sido suspendida por el Poder Judicial. Lo que se corrobora, pues, porque finalmente la señora Patricia Benavides fue repuesta solamente como fiscal suprema. Por todo ello, señor, pues, solicitamos pues, que se tenga en cuenta ello para la improcedencia de la demanda. Muchas gracias. Bien, gracias, señor procurador. Y la réplica final en cuanto a esta etapa de la audiencia al doctor Humberto Abán. Al mismo tiempo, doctor Abán. Muchas gracias. Puntualmente, el debido proceso, su señoría, es notice and hearing en su contenido más básico o más elemental, como lo señala la homogénea doctrina de la Suprema Corte de los Estados Unidos, de donde ha venido esta institución para ser atraída o receptada en nuestro país. ¿Qué significa esto? Notificación y audiencia. Es decir, la persona debe conocer aquello de qué va a debatir. El Código Procesal Constitucional establece cómo se interpone una demanda y cómo se acumulan las pretensiones, y remite, por imperio de la disposición primera, final primera del Código Procesal Civil, todo lo demás a ese ordenamiento. Si el señor quiere modificar la demanda porque cree, ley eferenda, que una interpretación suya prevalecerá sobre lo escrito por el legislador, es una vocación suya. El punto es que el legislador ha señalado cómo se plantea la demanda y cómo se modifica. Y eso no viola los derechos a nadie, porque sería grave que haya un proceso en el que el demandante vaya variando su pedido cada vez que le parezca que está siendo derrotado por la otra parte y los juicios no acabarían jamás. Entonces, puntualmente, se ha situado el debate en este asunto. Y su señoría, creo que está pidiendo a alguien la palabra. Su señoría. Sí, doctora Delia Espinosa. No ha sido mi intención interrumpir, es solo para que se me tenga en cuenta al finalizar el señor Abanto. Sí, se le va a tomar en cuenta, doctora, no se preocupe. Ya, adelante, doctora Abanto. Felizmente que no fue su intención interrumpir, pero bueno, prosigamos. El punto es este. Siempre, señor, siempre. Exactamente. Más respeto, por favor. ¿Quién dirige la sesión? Doctora Espinosa, el doctor está continuando con su exposición. Sí, muchas gracias, señor juez, muy amable. Ya. Entonces, puntualmente, la demanda, como fue planteada, lo único que trajo la modificación es esto, pretensión principal.
Pretensión principal: cese de la vulneración y amenaza de vulneración de mis derechos fundamentales al ejercicio pleno de la función pública, a la independencia funcional, debido proceso y otros como fiscal de la Nación, ante la emisión de la resolución 231/2025. Segunda pretensión principal: se declare la nulidad e inejecutabilidad de la resolución 231/2025. Esto es lo que ha variado, que ya no pide los artículos primero y segundo, solo 3. Ahí hay un desistimiento. Y tercera pretensión accesoria: que se ordene a la Junta Nacional de Justicia que emita una nueva resolución que sea conforme a la Constitución Política. ¿Dónde están los efectos? Los efectos derivados no están. Lo que pasa es que se quiere hacer un giro para ahorrarse otro proceso constitucional que además ya está en curso, según los medios de comunicación han informado. Entonces, le piden que usted interrumpa un procedimiento administrativo disciplinario usando este proceso, sin que se haya citado o se haya debatido eso aquí. Entonces, ¿qué se ha sustraído, su señoría? Puntualmente, vamos a insistir, toda posibilidad jurídica y material de restituir a la señora Liz Patricia Benavides Vargas en la posición de fiscal de la Nación. Si eso, que era el objeto y la finalidad de la demanda, ya no puede ocurrir, no hay ni vulneración ni amenaza de vulneración de los derechos que se están invocando. Si ha cesado la amenaza de vulneración o la vulneración que se invocaban, corresponde aplicar la doctrina del Tribunal Constitucional, que es el que forma la doctrina jurisprudencial vinculante, como bien lo señala la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y el Código Procesal Constitucional. Porque advertir que una instancia inferior ha dado un pronunciamiento favorable a ciertas posiciones sin que haya posición del Tribunal Constitucional supone un adelantamiento de los pasos en la formación de la doctrina jurisprudencial constitucional. Eso es todo, su señor. Muy bien, gracias, doctor Abanto. Hemos concluido la etapa de la